Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliseo Rodríguez, soy escritor, conferencista, fundador de Por la Vida y la Familia. Quiero presentarte el día de hoy mi libro, Demuéstrame que Dios existe. Quiero comenzar comentándote de dónde surge este título. Bueno, pues sucede que en la preparatoria un maestro, que era mi maestro de psicología y de metodología de la investigación, me retó y me dijo: Eliseo, tú que eres cristiano, demuéstrame que Dios existe. Debo admitir que en ese momento no estaba preparado para contestar esta pregunta. Así que a lo largo de los años he ido recabando información que al final me va dando la respuesta que en ese momento debía haberle dado a mi maestro. Porque si bien es cierto que yo tenía, como muchos de los que somos cristianos, una convicción interna de la existencia de Dios, yo sentía que tenía que estar preparado para dar una respuesta fundamentada a una pregunta, creo yo, sincera o genuina, o quizás no lo era, pero al final del día sí teníamos que estar preparados para dar respuesta. Y entonces me di a la tarea de estar investigando a varios autores a lo largo de los años. Uno de ellos, Josh McDowell, que ha escrito varios libros, uno de ellos de donde he tomado muchos de los datos que aquí tenemos en el libro. Se llama Evidencia que exige un veredicto, que es un libro de apología a la fe, con demasiada información que yo les recomiendo mucho que lean si quieren profundizar en el tema. También escribe un libro que se llama No dejes tu cerebro en la puerta, haciendo alusión a que a veces algunas personas piensan que los cristianos renunciamos a la razón y nos metemos de lleno a la fe. Y que entonces, una vez que nos metemos a la fe, creemos ciegamente en lo que nos dicen y no razonamos o no le damos oportunidad a la mente, al pensamiento crítico, reflexivo, analítico, de tener información que pueda fundamentar nuestra fe. Entonces ese libro también me fue muy útil. Escribe también otro que se llama Más que un carpintero. Y a lo largo de varios años he ido recorriendo varios libros que han estado sirviendo y que pues estamos citando aquí. Por supuesto también está el libro de Lee Strobel, El caso de Cristo, y también algunos testimonios que yo he escuchado en conferencias públicas de distintos científicos o filósofos que han creído en Dios y que han fundamentado su fe. Y eso me llevó a hacer como un compendio o una información en resumen de todos estos datos y de todas estas citas que estamos hablando de los conferencistas, de los autores de libros. Y mi intención es dejar sobre la mesa a tu alcance un libro documental que sinceramente creo que nos va a llevar a la conclusión de que la fe que tenemos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, como en la Biblia como la palabra de Dios, en la existencia de Dios, está mucho más allá de toda duda. Las evidencias son contundentes. Aquí yo estoy citando 10 evidencias que a la vez están desglosadas y desarrolladas en otra serie de evidencias, de tal manera que encontramos de verdad un crisol muy nítido, muy profundo y muy abundante en cuanto a evidencias de la existencia de Dios, de tal manera que podamos no solamente concluir nosotros, sino dar respuesta a las personas que nos pueden presentar este tipo de preguntas. De manera que si se nos acerca un científico o un filósofo o un ateo, un agnóstico, alguien que realmente quiera tener respuestas, pues las vamos a encontrar, las vamos a tener aquí disponibles. Entonces yo te invito a que lo adquieras, a que lo estudies, a que lo analices. Yo estoy seguro que al terminar de leer este libro, incluso antes de terminarlo, te vas a dar cuenta que realmente no se requiere fe para creer en Dios, porque las evidencias son abrumadoras. Para lo que se requiere fe es para tener una relación personal con Él. Pero en realidad las evidencias son tan apabullantes, tan abundantes, que no vamos a tener duda de la existencia de Dios. Y tampoco vamos a tener duda de la confiabilidad de las Escrituras, que es otra de las preguntas que mucha gente se hace.
¿cómo me puedes comprobar que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Nos dicen o nos preguntan. Es una pregunta recurrente y que merece también una respuesta contundente, una respuesta asertiva. Y yo en ese sentido te podría decir que, para empezar, la Biblia tiene la base documental de manuscritos mucho más abundante que cualquier otra obra clásica que se haya escrito. Es decir, si no dudamos de la existencia de Julio César porque podemos leer su narrativa en las historias de las guerras de las Galias, o la historia de Herodoto o de Tácito, o todos los manuscritos que hablan o abordan la bibliografía de Aristóteles, bueno, pues debes saber que la Biblia, y muy concretamente el Nuevo Testamento, tiene mucho más respaldo manuscrito que cualquiera de esas obras clásicas. Aun cuando las sumes todas juntas, ninguna tiene tanto respaldo bibliográfico en manuscritos como lo tiene la Biblia. Esa es solamente una de las evidencias de que la Biblia es confiable, de que realmente se escribió en las épocas, en los años en los que se describe en la Biblia, que las narrativas son reales, y que se puede cruzar la información entre todos los manuscritos, de tal manera que al usar esa información tú puedes darte cuenta que lo que cuenta uno de los autores también lo narra otro de los autores, y toda esa narrativa y esa descripción bíblica es verídica, es confiable. La Biblia fue escrita por 40 autores en un periodo de aproximadamente 1500 años, y la continuidad de la escritura es también asombrosa, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un tema central, y ese tema central es Jesucristo. De hecho, Jesús les dijo a los fariseos, quienes lo cuestionaban y buscaban algo para hacerlo caer, y los reta, los desafía y les dice: ustedes estudien las Escrituras, porque ustedes piensan que ahí está la vida eterna, y esas Escrituras dan testimonio de mí. Es decir, todo lo que venía en el Antiguo Testamento, la Torá, como lo conocen o lo conocían también los judíos en aquel tiempo, describen y apuntan hacia una persona histórica, y esa persona es Jesucristo mismo, en quien se cumplen además más de 300 profecías, unas directas, otras indirectas. Es decir, haciendo un recorrido a lo largo de todos los escritos bíblicos, nos vamos a encontrar que verdaderamente todo apuntaba hacia Cristo Jesús. El centro mismo de toda la creación y de toda la narrativa bíblica es Jesús de Nazaret, quien, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre como nosotros, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así lo describe Pablo, el apóstol, en su carta a los Filipenses. Entonces nos encontramos a lo de los escritos bíblicos, que realmente todo apunta hacia Cristo Jesús, y todo tiene una centralidad, es como la columna vertebral de la historia misma. A lo largo de las Escrituras también hay algo bien interesante, que es el hecho de que la Biblia es el único libro en el mundo que describe la historia antes de que ocurra. ¿Por qué? A través de la profecía. Nos encontramos cientos de profecías que apuntan hacia la historia en el futuro y que se cumple de una manera perfecta, conforme la Biblia lo describe. Uno de los acontecimientos, por ejemplo, es que todos conocemos, es la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Pero esa esclavitud de 400 años, Dios le avisó, le advirtió, le profetizó al patriarca Abraham que habría de ocurrir, cuando aún todavía no tenía ni siquiera a su primer hijo, Isaac, y después toda su descendencia. Entonces nos encontramos con que la historia está descrita en la Biblia antes de que ocurra. También nos encontramos con muchos elementos científicos que están en la Biblia desde hace 3000 años y que se fueron descubriendo apenas hace unos cientos de años. Nos encontramos, por ejemplo, que la Biblia describe que la tierra era redonda o es redonda, y que además cuelga sobre la nada. Nos encontramos también la descripción del el ciclo hidrológico del agua, de los senderos marítimos, y así nos encontramos con una infinidad de datos científicos comprobables
que se fueron descubriendo, curiosamente, apenas hace unos 200 o 300 años de nuestra era, es decir, de nosotros. Cuando estaban registrados esos hechos científicos hace más de 3,000 años. Entonces, todo esto nos habla de que la Biblia realmente es confiable y que podemos decir sin lugar a dudas que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia apunta a un personaje histórico que es Jesús de Nazaret. Y este personaje histórico también se separa de cualquier otro personaje histórico, porque a veces se confunde y piensan que él es un gran maestro y lo ponen en un nivel como el de Mahoma o el de Buda o algunos como Aristóteles, como un gran maestro, o como Gandhi, y lo ponen en ese nivel. La verdad es que cuando alguien se me acerca y me dice algo así, yo me doy cuenta que no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque las declaraciones que Jesús hace de sí mismo son verdaderamente impresionantes. El simple hecho de describirse a sí mismo, de decir que Él era el Hijo de Dios, es algo que rompe con paradigmas. Por ejemplo, esa audaz afirmación de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, es verdaderamente una declaración audaz que no se atrevería a hacer ninguna persona en la historia. Al menos yo no he encontrado a ninguna que esté en su sano juicio, por supuesto, y que pueda hacer este tipo de declaraciones. Quizás alguien se atreva a decir: yo soy Dios o yo soy el Hijo de Dios, pero tendría que demostrar también con su carácter y con sus demostraciones de poder que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y esto solamente está reservado para una sola persona en la historia, y esa persona es Jesús de Nazaret. Él es el único que ha demostrado que sus hechos, sus pensamientos, sus actitudes y sus acciones son totalmente congruentes. Y es, por cierto, que también Jesús describe el carácter de Dios como realmente es. Porque muchas personas han vivido equivocadas pensando en que Dios es un Dios castigador, un Dios que solamente está esperando en qué momento nos equivocamos para alejarse o alejarnos de Él. En realidad Jesús nos vino a demostrar que Dios no es así. Cuando el profeta Jeremías, por ejemplo, escribe: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, nos habla de un carácter amoroso, misericordioso, bondadoso de Dios, que es tal vez muy diferente al Dios que la gente ha creído y ha concebido. Y una de las intenciones de este libro es justamente que no solamente podamos demostrar la existencia de Dios, sino también su carácter, un carácter apacible, un carácter bondadoso, un carácter generoso, un carácter en el que Él nos dice esto y también nos puede decir, por ejemplo: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Entonces Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios que aun cuando nosotros estábamos apartados de Él y no lo buscábamos, Él nos buscó. Aun cuando nosotros estábamos perdidos, atrapados en nuestros delitos y pecados, Él mandó a su Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo envió para que tuviéramos vida eterna. Y contrario a lo que muchos piensan, Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Muchas de las respuestas, de las preguntas que la gente tiene, las van a encontrar en este libro, que de alguna manera desarrolla y explica quién es Dios, cómo es Dios y cómo es que podemos confiar en su existencia y en su carácter. Nos encontramos, por supuesto, también con la transformación de muchos de los personajes, no solamente bíblicos, sino después de esto, a lo largo de todos estos años en la historia, la transformación de muchas personas que a través de conocer a Jesús y tener un contacto y una relación con Dios, han tenido una transformación de 180 grados en sus vidas. Nos encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el caso de un perseguidor de la iglesia llamado Saulo, que dice la Biblia literalmente que respiraba amenazas contra la iglesia, pero en ese camino se encontró con Jesús, un Jesús resucitado, y que cambió totalmente la manera de pensar y de actuar de Saulo, e incluso ya lo conocemos no como Saulo, sino como Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel que se fue transformado por el poder del evangelio y por el poder de la resurrección,
y se convirtió de un perseguidor de la iglesia a un perseguido de la iglesia. Y además sufrió la muerte por decapitación. ¿Por qué? Porque estaba convencido de lo que estaba hablando. Así como él, tenemos el caso de los discípulos, que eran cercanos, pero que eran imperfectos, que en su momento fueron incluso cobardes y huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, su vida y su corazón y sus pensamientos se transformaron de una manera tan impresionante que estuvieron dispuestos a predicar el evangelio, a padecer persecución y a ser azotados por causa del nombre, e incluso a morir también por el nombre de Cristo. Así que vemos también el caso de muchas personas que fueron transformadas, no solamente en los escritos bíblicos, a lo largo de la existencia. En el libro narro, por ejemplo, la historia de mi papá, que era agnóstico, aunque había recibido en el seno de una iglesia, había nacido en el seno de una iglesia evangélica. Él realmente era más bien agnóstico, pero poco a poquito, a pesar de tener gusto muy especial por el alcohol, yo no considero que mi papá era alcohólico, pero sí que tenía realmente un gusto y una inclinación por él. Pero llegó un momento en que fue tocado por Dios y fue transformado y se convirtió en un ferviente predicador de la palabra de Dios y en un pastor apasionado por servir a su generación. Así como él, en el libro narró historias de muchas personas y algunas de ellas son públicas. Por ejemplo, nos encontramos con el caso de Anthony Flew, el que se conocía en el siglo XX como el Papa del ateísmo. Anthony Flew, que estuvo debatiendo con muchos la inexistencia de Dios y la improbabilidad de su ser, y terminó reconociendo que Dios existía. Escribió un libro, de hecho, que se llama Dios existe, y en un simposio en 2004 reconoce públicamente que se había equivocado y que todas las evidencias de la existencia de Dios eran tan abrumadoras que él ya no podía seguir negando y yendo en contra de la verdad. Así es que reconoce públicamente su error y escribe este libro que se llama Dios existe. Y así como él, muchas personas gnósticos que quizás no se habían decidido a buscar la información y a buscar la verdad, pero una vez que se decidieron a buscar la verdad, encontraron que la resurrección es un hecho probado más allá de toda duda, y que la existencia de Dios realmente transforma las vidas, y que el amor y la bondad de Dios verdaderamente puede tocar el corazón de cualquier persona, independientemente de su estatus social, independientemente de su profesión, independientemente de su idioma o de su pueblo natal. Porque Dios está abierto para todos. De hecho, dice Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, en este libro vas a encontrar al verdadero Dios que está buscándote y demostrarte cuánto te ama y cuánto Él quiere que tengas una vida llena de plenitud. Entonces te vas a encontrar también con esta información, obviamente con muchos temas también que tienen que ver con filosofía. Por ejemplo, pongo aquí en una de las frases, Dios diseñó un sistema automatizado, generador de vida, y su código fuente es el ADN. Si tú le preguntas a cualquier desarrollador de software, te va a decir que se necesita un código fuente para poder crear un sistema. Bueno, Dios creó un sistema y ese código fuente es el ADN que está en cada uno de nosotros, que está conformado por más de 3,000 millones de caracteres y que tiene las instrucciones o el manual de cada uno de nosotros. Es decir, tu ADN y mi ADN son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Es increíble cómo en el momento de la concepción en que el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese momento, ¡pum!, se da la chispa de la vida. De hecho, puedes buscar allí en algunos videos cómo se ilumina por medio de algunos elementos de zinc. ¡Pum!, se ilumina y entonces ahí empieza la vida. Y a partir de ese momento la vida comienza y es el libro de instrucciones que está dentro de cada célula. Imagínate, dentro de cada célula hay todo ese libro de instrucciones de 3,100 millones de caracteres. Se está desarrollando la vida conforme a ese libro de instrucciones. Por eso digo con toda certeza que Dios creó
y diseñó un sistema automatizado generador de vida y su código fuente es el ADN. También vas a encontrar una lista de científicos famosos que tienen una profunda fe en Dios. Hay un error y un mito que se ha extendido, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que la ciencia y la fe son mutuamente excluyentes, pero eso es un grave error, porque en realidad la fe y la ciencia conviven plenamente. La ciencia, de hecho, es una de las evidencias de Dios. Por eso ponemos en el libro también que el famoso principio antrópico o también conocido como ajuste fino del universo, te vas a encontrar con que hay muchas constantes físicas que tienen que converger, que tienen que convivir unas con otras y que están precisamente, del término de precisión, están ajustadas con mucha precisión para que la vida sea posible. Si alguna de esas constantes físicas tuviera una pequeña variación, incidiría en todo el programa, en todo el diseño, y ya no podría ser equilibrado el sistema para que se diera la vida como la conocemos. Alguno de los científicos dijo que el ajuste fino del universo o la calibración fina del universo está tan perfectamente diseñada y creada y establecida como un reloj suizo. Y nadie pensaría, al menos no creo que en nuestro sano juicio, nadie pensaría que un reloj suizo se formó por sí solo, que cada pieza de ese reloj se fue llegando a su lugar, se fue ajustando, se fue acomodando y las manecillas quedaron en su lugar de tal manera que pudieran dar la hora con la precisión que lo da un reloj suizo. De la misma manera está ajustado el ajuste fino del universo. Y hay tantas constantes físicas que convergen y que armonizan para que pudiera darse este ajuste fino, esta sincronía perfecta en el universo. Y esa otra de las evidencias científicas que demuestran la existencia de una mente superior, de un ser creador, de un ser creativo que diseñó todo de una manera perfecta y lo estableció todo en orden para que pudiéramos tú y yo convivir en este planeta y tener vida. Entonces nos encontramos también este tipo de elementos. Hay algunas citas de algunos, te voy a poner ahí, o tienes más bien disponible en el libro, varias citas de personajes famosos. Te quiero leer una de un expresidente de Estados Unidos que dice así: tan grande es mi veneración hacia la Biblia, que cuanto más pronto comiencen mis hijos su lectura, tanto más confiada será mi esperanza de que lleguen a ser ciudadanos útiles de su patria y miembros respetables de la sociedad. Esto lo escribió John Quincy Adams, expresidente de Estados Unidos, y así como esta cita vas a encontrar muchas otras citas de personajes históricos famosos que tienen un profundo reconocimiento no solamente de la Biblia y de su confiabilidad, sino de Dios y su poder, su infinito amor y sabiduría. Entonces nos vamos a encontrar aquí muchos elementos que unos con otros se van a ir sumando y se van entrelazando, porque Dios es experto en eso. Y eso es algo que a mí me parece también increíble. Cada elemento que Dios instituyó nos deja rastros de su poder, de su sabiduría, de su creación. La Biblia, por ejemplo, tiene dos elementos, uno natural y uno supernatural o sobrenatural. El natural es que fue escrito por hombres como tú y como yo. El sobrenatural es que esos hombres fueron inspirados. No podía ser de otra manera. ¿Cómo es que los profetas podían saber lo que iba a acontecer si no fuera por la inspiración de Dios? ¿Cómo iban a poder saber? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el de el apóstol Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos. Hace 2000 años escribe el libro de Apocalipsis, que todo el mundo hemos visto por ahí, y en uno de sus pasajes dice que él ve el río de Éufrates que se seca. Bueno, esa profecía se está cumpliendo en este siglo. La Biblia es totalmente confiable. Algunas profecías ya se cumplieron, otras están por cumplirse y se están cumpliendo en nuestros días.
Daniel, por ejemplo, profetiza que la Biblia aumentará, la ciencia aumentará. Nunca como en este siglo, el siglo pasado y este siglo, hemos visto los avances tecnológicos y de la ciencia de una manera tan impresionante. Por ejemplo, el descubrimiento justamente del ADN humano, o más específicamente, que fue un estudio que lideró un doctor llamado Francis Collins y que conjuntó a un grupo de expertos para que pudieran analizar y descubrir y descifrar el código genético humano, el genoma, y que le llevó varios años, pero finalmente descubrieron que está escrito en un lenguaje. Y ese es una de las razones por las que Anthony Flew, que antes era ateo, finalmente se rinde ante la evidencia abrumadora de una mente creadora inteligente que diseñó todo cuanto está a nuestro alcance. De tal manera que Anthony Flew, que también en su momento era ateo, era médico de profesión, se convierte y él dice que él, a partir de que conoce a Dios y que tiene un encuentro con Él, nunca más ha vuelto a tener un problema en pensar que hay un conflicto entre la ciencia y la fe. Para él ese no es un problema, él es un científico que cree plenamente en la ciencia, pero también plenamente en Dios. A propósito de esto, hay otro científico, un físico matemático llamado John Lennox, que también describe que para él Dios es como matemático, porque todo es tan perfecto y tan preciso que no tiene ninguna duda. Entonces él ha entrado a muchos debates en las mejores universidades demostrando la existencia de Dios. A veces lo retan y lo desafían, y en alguna ocasión alguien le preguntó: oiga, doctor Lennox, ¿usted cree en Dios o cree en la ciencia? A lo que él se rió, digamos con cierta complacencia, y les dijo: es como si me preguntaran si creo en Henry Ford o en el motor de combustión. Por supuesto que creo en el motor de combustión, pero también Henry Ford, que lo inventó. De la misma manera, estoy convencido de que la ciencia existe, pero Dios es el creador de la ciencia. De tal manera que realmente tenemos tantos elementos y tantas bases para creer en Dios que no tendríamos ningún problema en poder darle respuestas razonadas, certeras y contundentes a cualquier tipo de persona que nos pregunte. Yo te invito a que consigas el libro, a que lo estudies y a que platiques con la gente. Incluso puede ser dentro de tu mismo núcleo familiar, tal vez tus hijos, tus hermanos, tus padres, amigos, estudiantes, profesores, no sé, pero estúdialo, revísalo y vas a darte cuenta que tienes mucha información que ya está allí. Yo lo único que hice fue compilarla, pero que está ahí disponible para que tú puedas dar respuestas certeras y contundentes en relación a la confiabilidad de las Escrituras y a la existencia de Dios. Así que te recomiendo, te invito a que lo adquieras, te invito a que lo estudies y a que encuentres a alguien que tenga dudas, le puedas dar respuesta y también, ¿por qué no?, le puedas obsequiar el libro para que también pueda encontrar las respuestas por sí mismo. Como te comento, las respuestas siempre han estado allí, pero no las hemos observado. Y la intención de este libro es compilarlas para que las puedas encontrar de una manera sencilla y puedas dar respuesta y también tener respuestas para ti mismo. Tal vez tu fe es interna y es profunda, pero quizás sea bueno también que encuentres esas respuestas muy fundamentadas en la ciencia, en la naturaleza y en todas las evidencias pues documentadas, historiógrafas, y también en las arqueológicas que podemos encontrar. Vas a encontrar mucha información que seguramente te va a servir aquí, así es que espero que lo compres, que lo disfrutes, que te sea útil y que también puedas dar respuesta a quien te presente preguntas en relación a tu fe. Soy Eliseo Rodríguez, espero que esto te sirva, que Dios te bendiga.